Por primera vez, en la democracia española, un fiscal general del Estado está en el banquillo de los acusados. Un escándalo que sacude los cimientos del gobierno de Pedro Sánchez y deja a la Fiscalía bajo el foco mediático. Álvaro García Ortiz, el hombre fuerte de la justicia, ha sido imputado por revelación de secretos. ¿Qué implicaciones tiene este caso? ¿Qué puede significar para el futuro del gobierno y de la justicia en España? Hoy, en Política en Primera Línea, te lo contamos todo. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, Política en Primera Línea, para estar siempre informado de las noticias más importantes y los análisis más profundos sobre lo que realmente está ocurriendo en los pasillos del poder. Álvaro García Ortiz, una figura clave en el actual gobierno de Pedro Sánchez, ha sido formalmente imputado por el Tribunal Supremo. La acusación, revelación de secretos. Este hecho marca un hito sin precedentes en la historia judicial española. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Vamos a repasar los detalles de este escándalo que amenaza con salpicar al propio presidente del gobierno. Álvaro García Ortiz asumió el cargo de fiscal general del Estado en julio de 2021, tras la salida de su predecesora, Dolores Delgado, quien también había sido fuertemente criticada por su cercanía con el gobierno de Sánchez. Desde entonces, García Ortiz ha sido señalado por sectores de la oposición y algunos medios por ser demasiado próximo al Ejecutivo socialista. Pero el verdadero escándalo surge ahora, cuando la Fiscalía se enfrenta a uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. El Tribunal Supremo ha imputado a García Ortiz por revelación de secretos, un delito gravísimo que podría implicar no solo su salida del cargo, sino una auténtica crisis institucional para la justicia en España. Las acusaciones apuntan a que García Ortiz habría filtrado información confidencial relacionada con investigaciones en curso. Este tipo de actuaciones no solo ponen en peligro el curso de la justicia, sino que además socavan la confianza del público en las instituciones. ¿Pero qué secretos fueron revelados? Aunque los detalles completos aún no se han hecho públicos, se habla de que las filtraciones podrían estar relacionadas con casos de corrupción política y con tramas de alto nivel que involucran a figuras importantes del país. La sombra de la corrupción siempre ha sido un tema candente en España, y con esta imputación, el panorama se torna aún más turbio. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el gobierno de Pedro Sánchez? Algunos analistas sugieren que esta imputación podría desencadenar una serie de dimisiones y movimientos dentro del Ejecutivo, que ya de por sí se encuentra bajo presión por la situación económica y los recientes escándalos políticos. La oposición no ha tardado en reaccionar. Desde el Partido Popular hasta Vox, los partidos han alzado la voz exigiendo la dimisión inmediata de Álvaro García Ortiz y pidiendo explicaciones directas al propio Pedro Sánchez. Incluso algunos dentro de las filas del PSOE han mostrado signos de incomodidad por la cercanía de la Fiscalía con el gobierno, lo que alimenta aún más las sospechas de intervencionismo político. ¿Es esto el principio del fin para el gobierno de Sánchez? Aún es pronto para decirlo, pero lo cierto es que esta imputación añade un nuevo elemento de incertidumbre al escenario político de España. Y la pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué será de Álvaro García Ortiz? El proceso judicial recién ha comenzado, y podría tomar meses o incluso años antes de que haya una resolución definitiva. Sin embargo, la mera imputación ya es un golpe fuerte, no solo para la figura de García Ortiz, sino para todo el sistema judicial español. Si es hallado culpable, el impacto podría ser devastador. Las filtraciones de secretos no son un delito menor, y en el contexto político actual, este caso podría ser el catalizador de una profunda crisis institucional. Lo que es seguro es que este caso no dejará a nadie indiferente. Los medios seguirán cada paso del juicio, los partidos políticos afilarán sus cuchillos, y el público observará con desconfianza el desenlace de esta nueva tormenta judicial. Este tipo de imputaciones, especialmente cuando involucran a figuras clave dentro del poder judicial, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo personal. La imputación de un fiscal general del Estado por revelación de secretos no solo pone en duda su propia integridad, sino que además arroja una sombra de duda sobre la imparcialidad de la Fiscalía misma. ¿Cómo puede el pueblo confiar en una institución que se supone debe ser el pilar de la justicia si su máximo representante está implicado en un caso de tal gravedad? Por otro lado, esto abre una brecha entre el gobierno y sus opositores que podría ser muy difícil de cerrar. Pedro Sánchez, cuyo mandato ya ha estado plagado de polémicas y tensiones políticas, ahora se enfrenta a una nueva ola de críticas. La proximidad entre García Ortiz y el Ejecutivo socialista ha sido señalada desde el principio, y muchos se preguntan si esta cercanía pudo haber influido en decisiones judiciales previas.
¿Es esta imputación una señal de que existe una red más amplia de corrupción dentro del gobierno? ¿O es simplemente un caso aislado? Lo cierto es que el impacto de este proceso podría ser mucho más amplio del que inicialmente imaginamos, y no podemos olvidar el efecto que esto tiene sobre la oposición política. Los partidos contrarios a Sánchez han encontrado aquí un campo fértil para sembrar dudas y ganar apoyo popular. Vox y el Partido Popular, en particular, ya han aprovechado la imputación de García Ortiz como munición política para debilitar la legitimidad del gobierno. Las próximas semanas y meses podrían ver una intensificación de los ataques políticos, debates parlamentarios aún más polarizados, y posiblemente más manifestaciones en las calles. Todo esto en un momento en el que la estabilidad política ya es frágil. El público también está más involucrado que nunca. En una era donde la desconfianza hacia las instituciones es cada vez mayor, casos como el de Álvaro García Ortiz solo sirven para alimentar la desafección. La percepción generalizada de que las élites políticas y judiciales están desconectadas de la realidad de los ciudadanos es un caldo de cultivo para el descontento social. ¿Podría este caso ser la chispa que encienda un movimiento de cambio más amplio en la política española? Mientras tanto, solo nos queda esperar. El proceso judicial seguirá su curso, las audiencias se llevarán a cabo, y los partidos políticos continuarán utilizando cada novedad como arma en su arsenal. Álvaro García Ortiz se enfrentará a la presión pública, los medios seguirán con lupa cada desarrollo, y el futuro de la Fiscalía General del Estado quedará en suspenso hasta que se dicte una sentencia final. Y hasta aquí nuestra cobertura de este impactante caso. Si quieres estar al tanto de cada novedad en esta historia, no olvides suscribirte a Política en Primera Línea y activar la campanita. Aquí no solo te mantenemos informado, sino que te damos las claves para entender lo que realmente está pasando tras los titulares. Esto no ha terminado, y nosotros estaremos aquí para contártelo todo.